¿Qué destino les espera a los Caballeros Dorados del siglo XVIII? En Saint Seiya Next Dimension, cada uno de los 13 guardianes del Zodiaco enfrenta una guerra llena de traiciones, misterios y sacrificios inevitables. Pero, ¿realmente todos mueren luchando por Athena? Entre el caos provocado por Odiseo de Ofiuco y la inminente guerra santa contra Hades, sus destinos se vuelven inciertos. ¿Quiénes caen como verdaderos héroes? ¿Quiénes cambian de bando? ¿Y quiénes desaparecen sin que sepamos exactamente cómo murieron? Prepárate, porque la historia de sus muertes no es solo trágica. Es una de las más impactantes de todo Saint Seiya. Xion de Aries. La historia de Xion es bien conocida, pero siempre vale la pena recordarla. Xion fue un gran y prestigioso caballero de oro de Aries durante la Guerra Santa contra Hades en el siglo XVIII. Junto a su compañero de batallas, Doko de Libra, fue uno de los únicos sobrevivientes de ese conflicto. Con el paso del tiempo, fue ascendido a Gran Patriarca del Santuario de Athena, posición que ocupó hasta el siglo XX, etapa en la que entrenó a Mu, quien más adelante se convertiría en su sucesor como Caballero de Aries. Sin embargo, cuando Xion estaba a punto de ceder su cargo a Aioros de Sagitario, fue traicionado y asesinado en secreto por Saga de Géminis durante su rebelión, quien además asumió su identidad para mantener el control del santuario. Con el nuevo despertar del Emperador de los Muertos y su ejército, Xion fue revivido como un siervo de Hades con la misión de matar a Athena. No obstante, sus verdaderas intenciones al convertirse en traidor eran mucho más profundas de lo que parecían, ya que en realidad buscaba advertir a sus antiguos compañeros y a su diosa sobre el verdadero peligro de la nueva Guerra Santa, manteniéndose fiel hasta el final. Finalmente, Xion se desvanece en polvo en una escena emotiva mientras conversa con su amigo Doko, justo después de despedirse ambos. Ox de Tauro era uno de los caballeros de oro durante la Guerra Santa contra Hades en el siglo XVIII, reconocido en todo el ejército por su profunda lealtad hacia la diosa Athena y por no dudar en castigar a los traidores ni en sacrificarse frente al enemigo. En la casa de Tauro, Tenma de Pegaso y Shun de Andrómeda llegan junto a Saori con la intención de advertir sobre lo que está ocurriendo, pero son detenidos por Ox, cuyo poder como caballero de oro hace inútiles los ataques de los de bronce. Solo les permite continuar cuando aparece Suikyo de Garuda. Ox elimina fácilmente a varios espectros y demuestra su fuerza, pero más tarde Suikyo regresa y lo enfrenta seriamente. Utilizando una barrera creada con la humedad del aire, bloquea su ataque, y tras afirmar que Ox no luchó con todo desde el inicio, lo derrota y lo asesina con una técnica rápida antes de avanzar a la siguiente casa. Después, Ikki de Fénix encuentra el cuerpo de Ox de pie, aún en posición de combate, simbolizando que incluso muerto seguía protegiendo el templo. Sin embargo, se revela que su alma quedó suspendida en el río Aqueronte, sin haber muerto completamente. Allí es encontrado por Odiseus de Ofiuco, quien lo despierta y le explica que no está muerto, ya que su alma no cruzó al inframundo. Odiseus revela que ha regresado como el 13º caballero de oro, y lo lleva de vuelta al mundo de los vivos, restaurando su alma en su cuerpo en la casa de Tauro. Ox, aún afectado, cuenta que Suikyo lo derrotó, pero que en realidad sigue siendo un verdadero caballero de Athena y lo dejó con vida para el verdadero enemigo. Entonces, Odiseus revela su verdadera intención. Ha sido revivido para matar a Athena y le pregunta a Ox si se unirá a él. Impactado, Ox se niega rotundamente y se prepara para luchar. Sin embargo, Odiseus hace que antiguas heridas del pasado reaparezcan en su cuerpo, causándole un dolor insoportable que lo deja incapacitado. Aún así, Ox reafirma su lealtad absoluta a Athena, incluso si su cuerpo se destruye. Impresionado por su determinación, Odiseus lo elogia y lo deja en un estado de sueño profundo para liberarlo del sufrimiento. Caín y Abel de Géminis. Los geminianos eran dos conciencias opuestas dentro de un mismo cuerpo durante la Guerra Santa del siglo XVIII. Caín representaba la justicia y la lealtad a Athena, mientras que Abel encarnaba la oscuridad, deseando el caos y siendo fiel a Hades. Aunque todos creían que eran hermanos gemelos, en realidad eran dos mentes que luchaban constantemente por el control del mismo cuerpo debido a la llamada maldición de Géminis. A lo largo de su vida, esta dualidad provocó conflictos internos y externos. Cuando dominaba a Caín, era noble y justo. Cuando aparecía Abel, se volvía cruel y destructivo. Esta lucha se intensifica durante la batalla en la casa de Géminis, donde ambos interfieren constantemente, manipulando incluso a enemigos como Suikyo y enfrentándose a Ikki de Fénix. El punto clave llega con la aparición de Odiseo de Ofiuco. Él descubre la verdadera naturaleza de Abel como una entidad parasitaria y decide intervenir directamente. Utilizando sus habilidades, opera la mente de Caín para separar a Abel.
Durante este proceso, Abel sufre intensamente y en sus últimos momentos revela algo inesperado. Aunque era maligno, en el fondo también poseía bondad. Antes de desaparecer definitivamente, le suplica a Caín que proteja a Atena. Así, Abel muere, dejando a Caín como la única conciencia en el cuerpo. Sin embargo, la historia no termina ahí. Tras la desaparición de Abel, Caín se enfrenta a Odiseo cuando éste revela su intención de matar a Atena. Fiel a sus ideales, Caín se niega a unirse a él y lo ataca con todo su poder, desatando su explosión galáctica. A pesar de lograr un impacto devastador, Odiseo demuestra ser prácticamente invencible, regenerándose por completo. Finalmente, incapaz de derrotarlo, Caín es afectado por el poder de la casa de Ofiuco, cayendo en un profundo estado de sueño. Más adelante se confirma que Caín muere luchando durante la Guerra Santa, manteniéndose fiel a Atena hasta el final. Death Toll de Cáncer. Conocido como el constructor de ataúdes, era un caballero de oro peculiar. No era completamente traidor, pero solía priorizar su propio beneficio antes que su lealtad a Atena. Aún así, en los momentos decisivos, demuestra que en el fondo sigue siendo un verdadero caballero. Durante los enfrentamientos en el santuario, ayuda a Iki de Fénix e incluso se enfrenta al juez del inframundo, Vermeer de Griffon. En esa batalla, Death Toll revela su verdadera lealtad a Atena y trata de derrotarlo usando sus ataúdes especiales. Sin embargo, es superado por la técnica de marionetas de Vermeer, quien lo captura, retuerce su cuerpo brutalmente y le arranca la armadura de Cáncer, dejándolo al borde de la muerte mientras se burla de él. En ese momento crítico, Death Toll está a punto de morir. Su cuerpo está completamente destrozado, su cuello casi es girado hasta el límite y no tiene forma de escapar. Incluso en ese estado mantiene su peculiar personalidad, pidiendo su peluca para morir con dignidad. Justo cuando su muerte es inminente, Iki interviene en el último segundo, deteniendo el ataque fatal y salvándole la vida. Tras esto, Death Toll logra recuperarse parcialmente, y junto a Iki, consigue derrotar finalmente a Vermeer arrojándolo al Yomotsu. Más adelante, cuando aparece Odiseo de Ofiuco, Death Toll reafirma completamente su lealtad a Atena. Sin embargo, al enfrentarlo es totalmente superado. Su técnica no tiene efecto, y Odiseo, sin necesidad de matarlo directamente, lo vence con facilidad, sumiéndolo en un estado de sueño profundo mediante su poder. Así, aunque Death Toll no muere definitivamente en combate en ese momento, su escena más cercana a la muerte ocurre frente a Vermeer, donde estuvo a punto de ser asesinado de forma brutal, salvándose únicamente gracias a la intervención de Iki. No se sabe al cierto cómo murió Death Toll, pero se lo ve en Episode G Assassin, que regresa en espíritu para hablar con Máscara de la Muerte, donde es revelado que fue su antiguo mentor. Kaiser de Leo. Kaiser de Leo era un caballero de oro reconocido por su enorme valentía, compasión y sentido del deber hacia Atena. Siempre luchaba junto a su león Goldie, con quien protegía la casa de Leo. Durante la batalla, demuestra su poder al derrotar fácilmente a Suikyo, y al enfrentarse tanto a caballeros de bronce como a espectros, dejando claro que es un guerrero formidable pero también justo, capaz de reconocer a quienes luchan con un corazón noble. El momento más crítico llega con la aparición de Odiseo de Ofiuco. Cuando éste revela su intención de matar a Atena, Kaiser no duda en enfrentarlo, dispuesto a arriesgar su vida sin importar las consecuencias. Ataca con todo su poder, utilizando técnicas a la velocidad de la luz e incluso su relámpago de plasma. Pero Odiseo demuestra ser superior, regenerándose sin daño alguno. Durante el combate, se revela la clave de su destino, el llamado Corazón de León. Kaiser comienza a sufrir un dolor intenso en el pecho, ya que su propio corazón empieza a fallar y a rechazar su cuerpo. Odiseo le advierte que, si no actúa rápido, su corazón terminará necrosándose, lo que significa una muerte inevitable. Aun sabiendo que está al borde de morir, Kaiser se mantiene firme en su convicción. Recuerda las enseñanzas de Odiseo en el pasado y afirma que está dispuesto a sacrificar su vida si es necesario para proteger a Atena. Sin embargo, su cuerpo ya no resiste. El dolor se vuelve insoportable y termina perdiendo la conciencia en pleno enfrentamiento. Aunque no muere en ese instante de forma definitiva, su muerte también es desconocida, pero se sabe que a pesar de demostrar que incluso enfrentando su propia muerte, jamás abandonó su deber como caballero de Atena, no sobrevivió a la Guerra Santa del siglo XVIII. Shijima de Virgo. Era uno de los caballeros de oro más cercanos a lo divino, conocido como el hombre silencioso por haber renunciado completamente a la palabra. Desde el inicio de la Guerra Santa, demuestra una lealtad absoluta a Atena, siendo uno de los primeros en sospechar de la traición dentro del santuario. Cuando Atena aparece como un bebé, Shijima descubre que el gran maestro intenta asesinarla y logra salvarla, llevándola consigo mientras enfrenta múltiples traiciones, especialmente la de Cardinale de Piscis. A lo largo de su recorrido, protege constantemente a la diosa, incluso dentro del laberinto de los dioses, donde queda atrapado mientras intenta advertir a los demás caballeros de oro. Durante su misión, también se enfrenta a enemigos como Suikyo y pone a prueba a Shun y Tenma.
además de protagonizar un impresionante choque contra Shaka de Virgo en el plano astral, demostrando un poder comparable al de los grandes santos de todas las eras. El punto más crítico llega cuando Atena es envenenada por una serpiente de Odiseo. Aún gravemente herido por las rosas venenosas de Cardinale y debilitado por el desgaste constante, Shijima continúa avanzando cargando a la diosa en sus brazos, decidido a salvarla a cualquier costo. Incluso al borde del colapso, se niega a abandonarla y confía en otros caballeros para que continúen la misión. Más adelante, al enfrentarse a Odiseo de Ofiuco, Shijima intenta detenerlo usando todo su poder, incluyendo su técnica suprema. Sin embargo, es superado por las habilidades del 13º Dorado, quien lo sumerge en un estado de sueño profundo, anulando temporalmente su capacidad de luchar y desactivando la defensa de la Casa de Virgo. Aunque no se muestra explícitamente su muerte en la historia, se confirma posteriormente que Shijima muere combatiendo durante la Guerra Santa. Su final representa el sacrificio total de un caballero que, incluso exhausto, herido y superado, jamás dejó de proteger a Atena hasta su último aliento. Doko de Libra. El Libriano fue un legendario y reconocido caballero de oro del santuario de Atena, célebre por haber luchado y sobrevivido a la Guerra Santa contra Hades en el siglo XVIII, junto a su compañero de batallas Shion de Aries. Tras el final del conflicto y por orden de Atena, se encargó de vigilar el sello que mantenía prisioneros a los espectros del emperador de los muertos, permaneciendo recluido en los 5 picos antiguos de Rosan hasta el siglo XX. Durante ese tiempo fue venerado como el maestro anciano, y mientras cumplía su misión entrenó a Shiryu, quien se convertiría en el caballero de bronce del dragón. En esa época, al descubrir que Saga de Géminis había usurpado el lugar de Shion como gran maestro del santuario, Doko apoyó a su discípulo y a sus compañeros en múltiples ocasiones para frustrar los planes del caballero renegado de dominar el mundo, siendo además una pieza clave para desenmascarar su engaño. Tras la derrota y muerte de Saga, Doko fue elegido como líder del santuario durante el nuevo despertar de Poseidón y sus marinas. Más adelante, con el resurgimiento de Hades y sus espectros, decidió regresar al campo de batalla por última vez, retomando su papel como caballero de Libra. Luego de la destrucción del santuario en la primera etapa de la Nueva Guerra Santa, Doko se unió a los caballeros sobrevivientes para invadir el inframundo y destruirlo por completo. Antes de sacrificarse junto a los demás caballeros de oro de la nueva generación para abrir el camino hacia los campos elíseos, les transmitió el conocimiento final que les permitiría alcanzar la victoria definitiva para Atena. Ecarlate de Escorpio. Ecarlate fue un caballero de oro del siglo XVIII, cuya vida estuvo marcada por su vínculo con Odiseo, quien lo salvó cuando era niño al transferirle su propia sangre tras una picadura de escorpión que lo estaba matando. Desde entonces, desarrolló una fuerte lealtad hacia él. Durante la batalla en su templo, enfrenta a Shiryu de dragón y lo somete con la aguja escarlata, llevándolo al límite. Aún así, reconoce su valentía, y tras un enfrentamiento decisivo donde ambos lanzan sus técnicas máximas, Ecarlate admite su derrota y le permite continuar, aunque le advierte que en el futuro podrían enfrentarse nuevamente como enemigos. El momento clave llega con el regreso de Odiseo, Asclepio. Aunque Ecarlate le debía la vida, al darse cuenta de que una entidad maligna lo estaba controlando y que su intención era matar a Atena, decide oponerse a él. Como consecuencia, Asclepio le arrebata la sangre dorada que le había dado en el pasado, provocando que el cuerpo de Ecarlate comience a desaparecer. Aún así, en lugar de rendirse, el caballero de Escorpio lanza su técnica final, Antares. Aunque el ataque no logra dañarlo, sí consigue hacer que la conciencia de Odiseo reaparezca brevemente. Aprovechando ese instante, Ecarlate, ya al borde de la desaparición, utiliza sus últimas fuerzas para pedirle que proteja a Atena. Finalmente, Ecarlate muere desvaneciéndose, sacrificándose con total determinación, manteniéndose fiel a su deber como caballero hasta el último momento en la Guerra Santa del siglo XVIII. Odiseo de Ofiuco. Odiseo de Ofiuco fue un caballero de plata reconocido en todo el santuario por sus habilidades médicas y su carácter noble, siendo considerado casi un santo por salvar innumerables vidas. Su sangre tenía propiedades especiales, lo que le permitía curar a otros, incluso a costa de su propia vida. Durante su vida ayudó y salvó a muchos futuros caballeros de oro, como Shion, Doko y Ecarlate, demostrando un profundo sacrificio personal. Sin embargo, también descubrió su destino. Estaba ligado al espíritu de Asclepio, el mítico 13º caballero de oro, quien algún día tomaría su cuerpo para cumplir su venganza. Consciente del peligro, Odiseo intentó evitar ese destino, incluso envenenándose para retrasar su resurrección. Antes de morir, advirtió que, si regresaba, ya no sería él mismo, sino Asclepio, y pidió que lo mataran sin dudar si eso ocurría.
Tiempo después, su cuerpo es efectivamente poseído por Asclepio, quien revive como el Caballero de Oro de Ofiuco y desata el caos en el santuario, enfrentando a múltiples caballeros y declarando su intención de matar a Atena para alterar el destino. Tras una intensa batalla contra los Caballeros de Bronce y el poder combinado de las armaduras de oro, el alma de Asclepio es finalmente expulsada de su cuerpo. Odiseo recupera el control, pero mantiene su objetivo de eliminar a Atena para evitar la destrucción del universo causada por la alteración del tiempo. Sin embargo, al presenciar la determinación y el sacrificio de Atena, comprende sus verdaderos sentimientos. En sus últimos momentos, decide ayudarlos, confiando en ellos para salvar el futuro. Finalmente, con la destrucción de la casa de Ofiuco, Odiseo desaparece, despidiéndose como uno de los caballeros más grandes y sacrificados en la historia de Atena. Gestalt de Sagitario. Gestalt fue un caballero de oro que desde joven entrenó en el santuario y, como muchos otros, le debía la vida a Odiseo de Ofiuco. Su historia está marcada por una tragedia personal: la muerte de su caballo Tanya, a quien amaba profundamente. Desesperado le pidió a Odiseo que lo reviviera, y aunque el curandero le advirtió sobre las consecuencias, terminó usando su poder. Tras la muerte de Odiseo, el cuerpo de Gestalt comenzó a transformarse, desarrollando rasgos de caballo hasta convertirse en un centauro. Sin embargo, más adelante se revela que esto no era real, sino una poderosa ilusión implantada por Odiseo para aliviar su dolor, haciendo que tanto él como los demás creyeran en esa transformación. Durante la batalla en las 12 casas, Gestalt enfrenta a Hyoga de Cisne, quien intenta pasar con Atena en brazos. Fiel a Odiseo, Gestalt se niega y ataca sin dudar, defendiendo su creencia de que Odiseo debía regresar incluso por encima de Atena. A pesar de los argumentos de Hyoga sobre el verdadero deber de un caballero y el legado de Aiolos de Sagitario, Gestalt se mantiene firme. El punto clave llega cuando intenta atacar a Atena con la flecha de la diosa. En ese momento, Saori revela la verdad. Él nunca fue un centauro, todo fue una ilusión creada por Odiseo. Esto rompe completamente la visión de Gestalt. Finalmente, al comprender la verdad y liberarse del engaño, Gestalt reconoce a Atena, recupera su lealtad y se arrodilla ante ella. Antes de que continúe la batalla, advierte a Hyoga que se apresure, ya que los caballeros que siguen a Odiseo se han convertido en enemigos. Sobre su destino final, no se conoce con exactitud cómo muere, pero se confirma que cae luchando durante la Guerra Santa contra Hades. Iso de Capricornio. Iso aparece inicialmente deteniendo el ataque de Ox de Tauro contra Shion, Dohko y Tenma, mostrando desde el principio el enorme poder de su Excalibur, capaz de cortar el suelo y derribar a varios caballeros con facilidad. Aunque parece intervenir, deja claro que su técnica es incluso más letal que la de Tauro. Cuando Atena está por renacer, Iso presencia junto a los demás caballeros de oro la llegada de la diosa, y luego regresa a su templo por orden del Gran Maestro. Más adelante, su casa es invadida por serpientes enviadas como mensajeras, las cuales elimina sin dificultad. A través de ellas descubre que buscan que los caballeros juren lealtad a Odiseo, pero Iso rechaza completamente esa idea y reafirma su fidelidad absoluta a Atena. Posteriormente se encuentra con Hyoga de Cisne, quien lleva a Atena en brazos. Aunque duda, decide ponerlo a prueba. Le pregunta si estaría dispuesto a morir por la diosa, y al recibir una respuesta firme, lo ataca con su Excalibur para medir su determinación. El combate es interrumpido por un gran temblor que sacude todo el santuario. Sobre su destino, se sabe que Iso muere durante la Guerra Santa contra Hades, ya que solo Shion y Dohko sobreviven. Sin embargo, en otra línea temporal logra vivir hasta la vejez, donde entrena a Shura, reconociéndolo finalmente como su sucesor en Capricornio antes de morir. Mi historia de Acuario. Mi historia aparece como el guardián de su templo y detiene a Hyoga de Cisne sin reconocerlo. Fiel a su deber, le impide el paso congelándolo casi al instante y dejándolo completamente paralizado. Mientras duda sobre las extrañas energías en el santuario, recibe a Shijima, quien le revela que la niña que lleva es Atena, lo que lo deja impactado. Shijima, ya debilitado, le suplica que lleve a Atena al templo de Ofiuco para que Odiseo pueda salvarla, pero mi historia queda dividido entre cumplir esa petición o proteger su casa. En ese momento, Hyoga logra liberarse y exige continuar, lo que lleva a un enfrentamiento entre ambos. Durante la batalla, mi historia demuestra su superioridad al dominar el hielo, pero se sorprende al ver que Hyoga puede igualar su técnica máxima, la ejecución aurora, gracias a lo aprendido de su maestro Camus. Tras el choque de poderes, mi historia reconoce que Hyoga ha alcanzado el nivel máximo del frío, cero absoluto, y decide confiar en él. Finalmente, le entrega a Atena y le permite avanzar, advirtiéndole que deberá dar todo de sí para superar a los siguientes enemigos. Además, intuye que Hyoga será su sucesor como caballero de Acuario. Después, mi historia enfrenta una invasión de serpientes relacionadas con el regreso de Odiseo y reflexiona sobre a quién deben ser leales los caballeros, Atena o él.
Poco después, cae en un profundo sueño debido a la influencia de Odiseo. Aunque no se detalla su muerte, se confirma que continúa luchando en la Guerra Santa contra Hades hasta caer en combate. Cardinale de Piscis. Aparece durante el conflicto entre Shijima y el Gran Maestro por el bebé Athena. Aunque inicialmente duda de la acusación contra Shijima, termina atacándolo con su rosa sangrienta y revela que en realidad ha decidido traicionar al santuario para seguir a Hades, afirmando que no es el único traidor entre los Caballeros de Oro. Más adelante vuelve a enfrentar a Shijima, quien huye con Athena e intenta detenerlo usando sus rosas, pero no logra derrotarlo. Incluso llega a creer que ha cumplido su misión al llevar supuestamente las cabezas de Athena y Shijima al Gran Maestro, aunque luego se revela que todo fue una ilusión. Posteriormente, ataca nuevamente a Shijima y a Athena, negándose a creer en la verdad sobre la diosa, pero es derrotado fácilmente cuando el poder de Athena interviene. Este momento marca un cambio clave. Cardinale comienza a reconocer la verdad. Finalmente, se redime. Decide ayudar a Athena, elimina parte de las rosas diabólicas que bloqueaban el camino y se queda atrás enfrentando a las serpientes de Odiseo, sacrificándose para permitir que Athena y Shijima continúen. Antes de eso, advierte que el peligro sigue y que otros caballeros deberán protegerla. Tras la resurrección de Odiseo, cae en un profundo sueño como los demás caballeros, y su destino final ocurre en la Guerra Santa contra Hades, donde muere luchando como un verdadero caballero de Athena. Y hasta aquí llegamos con este increíble recorrido por el destino de los Caballeros Dorados. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Cuéntame en los comentarios, ¿qué muerte te impactó más y cuál crees que fue la más injusta? Sígueme en mis redes sociales para más contenido diario y no olvides suscribirte también a mi segundo canal de resúmenes de anime. Nos vemos en el próximo video.